Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este primer programa de Fe y Empresa, Historias con propósito del año 2026. Así que ante todo, pues muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo a todos ustedes, a todos los oyentes que están ahí escuchándonos. Y bueno, pues bienvenidos al programa, a este programa donde tratamos de dar a conocer pues realidades de personas que viven la fe dentro de su ámbito empresarial. Y bueno, pues tenemos este programa de hoy. Les acompaño esta hora de emisión, Julia del Moral, en este programa de Fe y Empresa. Y en el programa de hoy vamos a tener una entrevista que particularmente pues me hace mucha ilusión, porque es una entrevista que ha venido pues orientada o bueno recomendada por una voluntaria de un grupo que lleva poco en caminando en Radio María, pero que está haciendo pues un trabajo maravilloso. Es un grupo de voluntarios que tenemos pues en Estepa, en esta localidad tan propia ahora de estas fechas de Navidad por estos dulces tan especiales, estos polvorones, mantecaos, turrones, y tenemos ahí una voluntaria que pues tiene un negocio, una empresa junto con sus hermanos, y hemos pensado que sería pues muy buena idea que conocieran nuestros oyentes pues esta realidad empresarial y cómo se puede vivir la fe y el amor a Dios y cómo esta entrega pues dentro de una empresa que bueno pues al final también va a generar unos beneficios y lo que quiere pues es sobrevivir, dar trabajo a otras personas, en fin, pues todo lo que conlleva, ¿no?, una vida empresarial, pero muy unido al amor de Dios, al amor de Jesús y bueno pues en esta forma de comportarse o de actuar o bueno pues de vivir la fe dentro de este ámbito empresarial. Y para contarnos pues cómo se vive esta fe dentro de la empresa, de una empresa propia, pues tenemos a tres, bueno, vamos a empezar por dos empresarios, hermanos, Enrique Jesús Moreno Segura, que bueno, pues están aquí ya con nosotros. Buenas noches, Enrique, y buenas noches, Jesús. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, que son las 5 de la tarde todavía. Sí. Me hemos adelantado un poquito. Eso es, aunque en invierno anochece antes, pero bueno, todavía son buenas tardes. Así que nada, muy feliz año a los dos. Igualmente. Espero que hayáis empezado bien este año 2026. Pues bueno, presentaros un poquito quiénes sois. Vamos a hablar de vuestra empresa, de una empresa de mantecados de ahí de Estepa, que se llama de varias formas, aunque es la misma siempre, pero bueno, Enrique Moreno. Entonces, bueno, pues presentaros un poquito, que nuestros oyentes os conozcan. Bueno, mi nombre es Enrique, como bien has dicho, somos de una familia de 5 hermanos, mi padre Enrique Moreno, mi madre Carmen, y nada, trabajando desde los 14, los 15 años en la empresa familiar. Uh-huh, muy bien. ¿Y tú, Jesús? Bueno, mi nombre es Jesús y lo mismo que mi hermano. Yo, vamos, mi padre, mi madre y mi padre ha fallecido hace un mes o por ahí, el 9, concretamente el 9 de noviembre. Y yo lo mismo, bueno, lo que hemos conocido ha sido trabajo. Mi padre ha estado siempre con un socio y le ha gustado siempre mucho emprender. Se tiene el negocio de los mantecaos, pero hemos tenido también negocios de coches, negocios de cal, y siempre involucrado en el tema de la empresa. Eso es lo
lo que hemos conocido. Muy bien. Y entonces, bueno, pues vuestro padre, que en paz descanse, falleció, pues eso, hace un poco más de un mes. ¿Y él era un poco el origen de toda esta empresa o había sido antes vuestro abuelo? Fue él, yo creo que Ujú. fue él, porque sí, es verdad que mi abuelo trabajó con él, sí, Sí. trabajó con él muchos años como confitero, pero realmente el fundador de la empresa es él con Ujú. su socio Pepe Páez, pero al final es él el que funda todo este conglomerado de empresas, sí. Ajá, qué bien. Y bueno, vuestro padre, imagino no, sé que era muy creyente, muy devoto de la Virgen María también. Contarnos un poco cómo os transmitió esa fe en el ambiente familiar, en esos 5 hermanos que sois. Bueno, yo lo que recuerdo siempre de chico era el rosario por la noche, y Ujú. cuando, por ejemplo, llegaba, ya por ejemplo, era muy de noche, pues mi madre le decía que los niños se tienen que acostar y en vez del rosario rezábamos la letanía. Pero yo eso lo recuerdo. Mi padre siempre claro, Ujú. no tenemos que ir a su época, que era ordeno y mando. Ahora, hoy en día no es tan así, pero yo solo recuerdo yo el rosario, como lo hacíamos un poquito forzado, pues lo recuerdo con más bien eso, por obligación, no por devoción. Con Ajá. el paso del tiempo ya el rosario, los creyentes sabemos lo que es, ¿no? Es el Ujú. arma más fuerte que tenemos frente al demonio, ¿no? Pero yo lo recuerdo al principio eso, muy forzado, porque además era ya por la noche y él venía siempre muy tarde y bueno, pero eso, luego estuvimos en la adoración nocturna, hemos estado muchos años en la adoración nocturna, quería que fuéramos a cursillos de cristiandad, que es lo que hemos ido también, y bueno, y ese ha sido nuestros comienzos. Se pedía en la hora de la comida, pues siempre se pedía, se rezaba y se pedía. Hay un detalle que allí en la fábrica a las 12 de la noche, A las 12 de la mañana. a las 12 de la mañana, no, a las 12 de la noche no, a las 12 de la noche no había nadie, vamos, y se rezaba el ángelus, se pedía, y eso siempre lo hemos tenido, lo hemos nosotros vivido. Ajá. Y sobre todo, mi padre lo que nos transmitió es eso, que somos todos hermanos, ni blancos, Ujú. ni negros, ni colorados, ni nada Sí. de eso, y más o menos y justicia social, dentro Ajá. de que nosotros Mm, cada uno tenemos nuestros pecados y nuestras historias, claro. pero eso ha sido el espíritu de él, Ajá. y crea mucho trabajo. Es lo que él y el socio y Pepe lo que querían es porque tener mucha gente trabajando, Muy bien. Dar trabajo porque a muchas personas, ¿no? da A trabajo muchas a muchas familias. criaturas, Claro. y yo eso lo he vivido siempre, Mm, vamos, lo hemos vivido de desde tener aquí. mucha gente allí trabajando. Yo decía, pero bueno, si aquí no hace falta tanto. Bueno, verás, y además el Señor proveerá, el Señor dará, y eso era la tónica que había en había veces que tú no lo entendías, tú dices, bueno, Mm, ¿y esto cómo? Pero ujú. con el paso del tiempo ya lo he ido entendiendo. Ajá. Qué bonito. Pues sí. Una persona muy de fe, ¿verdad? Muy entregada a vivir dentro de su negocio, pues la vida de fe, ¿no? Lo más importante quizá que haya recibido, que es ese amor a Dios, ¿no? Tener presente siempre a Dios en la vida y bueno, pues en esa entrega. Y Enrique, cuéntanos un poquito cómo empezó esta empresa de mantecados ahí en Estepa. Cuéntanos un poco el origen, un Bueno, poco. sí, ellos empiezan de la nada, totalmente de la nada. Mi padre estuvo muchos años en una cama con un problema en la pierna. Mi padre estaba cojo y tuvo una rotura de cadera, y en aquella época pues la verdad es que eso de niño pues la verdad es que bueno, pues era complicado curarlo. Entonces mi padre estudió mucho lo que era el tema de la electricidad en aquellos momentos, y cuando se viene a Estepa con la familia, con los padres, con mis abuelos, por motivos de trabajo, pues ellos siempre o él siempre con el tema de la innovación, de eso, pues monta en un pequeño cuartito con el socio este que te decía antes,
Pepe Páez, montan un pequeño taller de bicicletas y arreglándole lo que eran las dinamos de las bicicletas y arreglándole las ruedas. El otro socio sabía un poquito de mecánica y mi padre sabía un poquito de electricidad. De ahí ya saltan a arreglar, ya dan un salto grande a arreglar motos y después empiezan ya con los coches y con los televisores y con las radios y la verdad es que le metían mano a todo, ¿no? Ellos decían que habían pasado mucha hambre y que bueno, que eran valientes. La verdad es que eran hoy día eso lo que ellos hicieron, pues sería muy complicado hacerlo, pero eran muy valientes. Bueno, dan el paso ya al tema porque dices tú, oye, de un taller de estos de motos y de bicicletas y de radios, pues dan un salto y alquilan una fábrica de mantecados que se llamaba Colón. Estuvieron un año, porque antes la verdad es que hace 60 o 70 años en Estepa pues había más de 150 fabriquitas pequeñitas de mantecados y polvorones y alquilan esta fábrica, parece que les va bien y al siguiente año pues ya compran una para ellos, que era La Cañada. Ya dan ese salto, empiezan ya a fabricar, empiezan ya a enviar a toda España y la verdad es que con un crecimiento que en pocos años, bueno, pues han montado una factoría de producción importante con más de 200 trabajadores. Se metieron también en el negocio de la cal, en las canteras de hidróxido cálcico y de caliza. Se metieron en el negocio, bueno, ampliaron el tema de los talleres y tuvieron el concesionario Citroën, que vendía muchísimo. En fin, la verdad es que han sido emprendedores y bueno, y al final pues ya en el año 2010 llega la hora de hacer la sucesión y la donación y bueno, habla con los 5 hijos, no los 5 hermanos, y decimos que sí y nos quedamos al frente de los negocios. Ajá, o sea, estáis los 5 metidos en el tema, ¿no? Los 5 Sí, hermanos. sí, Qué bien. sí, allí estamos mano a mano los 5, sí. Qué bien, qué maravilla. Oye, pues gloria a Dios, porque no siempre es fácil, ¿no? El llegar a un acuerdo cuando hay este tipo de empresas familiares, pues tan fuertes, ¿no? Y con tan ricas. Sí, es que cada uno tenemos un trabajo, una misión. unos departamentos Sí. que gestionar y bueno, y con mucha confianza y la verdad es que, bueno, con la ayuda de Dios, pues ahí vamos, no nos va mal y la verdad es que bueno, que desde el año 2010 pues cogimos el camino ya solos, sí. Y las mujeres, Julia, las mujeres claro. también. Y los niños también. Toda la familia. Menos la suegra no la tenemos. Muy bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De las empresas familiares en donde, bueno, pues esa entrega en el trabajo, porque al final se trata de eso, ¿no? De entregarse a la vida laboral, al trabajo, pero un trabajo con sentido, no un trabajo así por ganar dinero, ¿no? Al final la idea es esa, ¿no? Es pues por eso el nombre de este programa, ¿no? El propósito de ese trabajo, ¿cuál es? Si es enriquecerte únicamente, que bueno, también hace falta el dinero para vivir, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero si tu vida laboral es únicamente pues enriquecerte, pues entiendo que se queda muy pobre, ¿verdad? Y imagino que no era únicamente el objetivo de vuestro padre, ¿no? ¿Cómo vivía él la fe dentro de su trabajo, dentro de estas decisiones profesionales y empresariales que habéis contado? Él o ellos dos, Sí, mi padre siempre está vinculado a Pepe Páez. Uh-huh. Y ellos lo que siempre decían era que querían tener muchos trabajadores. Uh-huh. Ellos venían de pasar mucha hambre y de deber y bueno, ellos, lo que ha dicho mi hermano de comprar, ellos compraban, pero lo que se le pedía era dinero al banco, que yo le decía, pero bueno, ¿a cuántos bancos se le deben? Y decía, a todos. Y yo, a todos era a todos. Ya. Y además, pero ellos venían ellos no se asustaban porque debieran ellos el negocio, bueno, si los coches no iban bien, pues iba bien la cal, si la cal no iba bien, pues los mantecados. Y entonces, y además eran eso, estaban agarrados a la fe, ¿no? Ellos no,
no le tenían, ellos lo que le pedían al Señor todos los días, Señor, que esto no, que el barco no se hunda, que hay mucha gente comiendo aquí, y además el propósito de la empresa de los dos no era ganar dinero, ni sacar pescuezos, ni nada de eso. Era tener mucha gente arropada, mucha gente trabajando. Hay una anécdota que hace mucho, ellos empezaron y había un muchacho que se llamaba Rafaelito, que ya ha muerto, y tenía una discapacidad grande, y eso es, síndrome de Down. Y lo tenían colocado allí cuando ni el gobierno te obligaba ni nada. Y ese detalle de tener a esa criatura, y luego cuando gente que daba muchos problemas, yo decía, pero bueno, queda, bueno, a ver si podemos, que ellos han intentado siempre, nosotros en eso somos menos Sí. tal, pero ellos han intentado siempre eso, ellos veían más allá de lo que era una empresa. Y nosotros no entendemos, pues yo no entiendo una empresa cuando hablan nada más que de dinero, y números. Una empresa no es eso, una empresa es algo más. Y si a Dios lo tienes por delante, pues es mucho más, ¿no? Porque ya lo sabemos todos, ¿no? Que Dios es lo más grande, ¿no? Entonces, ellos siempre, eso nos lo han tratado de Transmitir. de inculcar, ¿no? Sí, y de trabajar con el personal. Nosotros somos unos mantecaderos un poquito especiales porque trabajamos con nuestros trabajadores, pero en las mismas líneas, o sea que no, que si yo le digo a alguien, ponte, lía o envase y tal, yo sé lo que se está, y los ritmos de trabajo, que los ritmos de trabajo ya sabemos todos, pero eso es lo que nos han tratado de inculcar, y es lo que nosotros intentamos, unas veces mejor y otras veces peor, pues inculcar también allí, ¿no? Sí, a escucharos lo que yo un poco me queréis o lo que me quieres transmitir, Jesús, es pues esa vivencia un poco de que tus empleados pues son cercanos a ti, ¿no? No son unos números, son personas que también están ahí pues colaborando y participando, cada uno con su talento, imagino, ¿no? Bueno, pues con lo que sabe hacer mejor, con su saber hacer, para pues colaborar todos en esta gran misión de bueno, pues en este caso de los mantecaos, ¿no? De fabricar estos dulces tan típicos navideños y no tan navideños, ¿verdad? Porque estáis todo el año también con ello. Aunque vuestra temporada... Se fabrica pastitas durante todo el año también. Nosotros tenemos dos tipos de personal que está fijo con nosotros todo el año, en los mantenimientos, las limpiezas, las pastitas y tal, que es prácticamente todo el año. Y luego es verdad que hay una carga importante, mucho más fuerte del personal de campaña, pero vamos, el personal de campaña, que la mayoría este año se ha jubilado una mujer ya con la edad, y hace 2 años se jubiló, otra, que verdad que nosotros tenemos gente que están con nosotros 50, 40, 30, que entraron con las madres, liando el típico liado que se hace a moño, que antes no había máquina, eso ya muchos de los productos son a máquina, otros son a mano, dependiendo, pero el personal nuestro es de toda la vida, vamos. Y no es un número más, porque tú a lo mejor está la hija allí con ella, o está en fin, que son muy cercanas, con nuestros defectos y con nuestros pecados, como, vamos, de todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso es parte de la Iglesia y parte del cristianismo, ¿no? Claro. ¿Cómo vives tú, Jesús? Y luego, si quieres, hablamos un poco con Enrique también, tu vida un poco de fe, dentro de esta vida empresarial, no solamente en el contacto con los empleados o con la gente que tenéis ahí contratada, sino a nivel personal. ¿Cómo influye tu fe y esas creencias? ¿Y cómo ha cambiado lo que nos contabas al principio, ¿no? De cómo rezabais un poco el rosario obligados con vuestro padre, y cómo lo vives ahora en el presente? Lo que pasa es que yo he ido evolucionando, como desde que, claro, últimamente nosotros hace 2 años hicimos proyectos de ambos conyugal y nos vino muy bien. Este año
Aquí, por ejemplo, en Estepa se está moviendo mucho el tema de Mahún, y yo he hecho el retiro en Córdoba, y tú desde que te levantas por la mañana, tú tienes tu oración. Es verdad que en los meses de campaña vamos muy forzados porque se dan muchas horas y hay mucho estrés, pero sí es verdad que te paras, que tú te vas parando y intentas llenarte de Dios a primera hora de la mañana para que cuando vayas al Tajo no metas mucho la pata. Ujú. Y bueno, y sabes que el que tiene enfrente es tu hermano. Y es Cristo el que más te necesita, es un hermano tuyo. Yo qué sé, yo cuando alguien te está pidiendo en la iglesia, yo no veo te dice, ese lo quiere para droga, lo quiere, bueno, pero que ese es Cristo, ese no es otro. Ujú. Lo podremos Ujú. maquillar lo que queramos, pero que ese es el que más, vamos, ese es Dios. Ujú. Y en el trabajo, pues, yo intento no, yo soy de carácter, tengo genio y me voy. Algunas veces yo me pongo ya, Nervioso. pierdo los nervios porque la campaña es muy estresante. Son pocos meses, nosotros tocamos muchos artículos, se hacen muchas cosas y cada estuche va, que es complicado. Como todos los trabajos, pero yo digo, los mantecados son complejos, son muy complejos. Y pues yo intento verle la parte siempre positiva y vivir mi cristianismo lo más auténtico posible. Y si te equivocas, pues a veces pides perdón y a veces no. Depende cómo esté el día. Bueno, Pero para eso bueno, está la confesión, ¿no? De ahí ya también. cada Pues, uno. Ujú. Es, Y, es ver- es- claro. es verdad, es que y es difícil compaginar pero sí es verdad que te influye tu fe en las decisiones profesionales totalmente. Si eres una persona cristiana, pues tu honestidad tiene que ser lo que prevalezca en la empresa, y tus valores tienen que ser de honestidad, de responsabilidad, de compromiso, de respeto a los que están contigo. Ser íntegro, tienes que tener, bueno, la verdad es que tienes que ser generoso y la verdad es que, bueno, cuesta porque hay momentos difíciles, pero te influye mucho, te influye la fe en la empresa muchísimo, Claro. sí. Quizás sea lo que mueve un poco, ¿no? No tanto el éxito que hoy en día el criterio un poco empresarial y que nos marca un poco el mercado, porque ahora nos contarás un poco cómo funciona este mercado ahí en Estepa, que yo lo descubrí también hace poco, pero es verdad que el tener este liderazgo cristiano sí que marca, ¿verdad? Bueno, pues el comportamiento con los demás, pues quizá en un gesto, en una mirada, el cuidar un poco más humanamente a las personas, el entender un poco sus situaciones, ¿no? Que a lo mejor pues hay situaciones personales pues que a veces pues tenemos que entenderlas más desde una forma menos económica y más humana, ¿no? Más de, oye, pues esta persona lo está pasando mal, hay que ayudarle, ¿no? Hay que estar ahí para apoyarle y para quererle y que sienta un poco ese cariño, ¿no? Antes de seguir, vamos a hacer esta pequeña pausa musical que solemos hacer a mitad de la entrevista, más o menos, para que, bueno, pues también podamos escuchar una canción así para que la María también se haga presente. Cuéntanos, Enrique, por qué por qué has elegido, que creo que es una cosa tuya, esta canción de Madre de Hakuna. Preséntanos un poco la canción y qué es lo que más te gusta. Bueno, la verdad es que yo me tengo mariano, soy muy mariano. He sido hermano mayor de aquí de una hermandad de Nuestra Señora de las Angustias durante muchos años. He pertenecido a ella, a esta hermandad desde no sé, desde que tenía un poquito de uso de razón, desde la adolescencia, también por motivos familiares. Y la verdad es que cuando la escucho me relaja. No entiendo mucho de música. Dice mi mujer que tengo una oreja enfrente de la otra, pero que la verdad es que me gusta sobre todo por lo de Mariano, sí. Uh-huh. Pues nada, vamos a escucharla y luego retomamos la entrevista. Eso es. Vale, vamos allá.
Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quiera, y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción: te quiero con locura, preciosa madre. Tú el mejor regalo de mi Dios. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción: te quiero con locura, preciosa madre. Tu madre deja cuna, ay, 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 mi corazón. Pues aquí seguimos en el programa de esta noche, de esta tarde, Fe y Empresa, con Julia del Moral, y hoy pues les traigo una entrevista muy especial, que la verdad que me hace ilusión porque pues ha llegado desde una voluntaria de Radio María y del grupo de Estepa, y bueno, pues ya no puede estar aquí presente en la entrevista, pero la tenemos muy presente también a Mari Carmen Moreno, y seguimos con la entrevista con Enrique y Jesús, que son dos de los hermanos que han, bueno, pues que siguen con este negocio familiar, bueno, pues de los mantecados y otros dulces en Estepa. Así que nada, seguimos aquí. Enrique, yo quería preguntarte un poquito sobre, bueno, pues las crisis un poco que seguro que la habéis tenido, bueno, crisis de fe en el entorno así laboral, empresarial. ¿Cómo las afrontáis? ¿Cómo afrontas un poco estos momentos? Bueno, la crisis, ¿te refieres tú a la crisis empresarial o la crisis de personal? todo. Yo creo que va unido, ¿verdad? O sea, si ha habido algún momento así más de crisis de empresarial, pues ¿cómo con la fe, cómo te ha ayudado a vivirla un poco estos Bueno, momentos, ¿no? la realidad es que nosotros hemos pasado por todo. Te decía mi hermano, nosotros llegamos a deber muchísimo dinero, bueno, mis padres, y vinieron las crisis estas del ladrillo, y vinieron las crisis en fin, y lo hemos pasado mal, y ha habido momentos en que te cuestionaban mucho el por qué, y oye, y si eras tan bueno y tan creyente y tan, pero que al final que yo creo que la vida es así, o sea, la vida el Señor nos hace libres y te deja ahí, y tú tienes que al final bueno, pues valerte por sí mismo, y con la ayuda de los demás y de Dios, pues tiras para adelante. Sí es cierto que bueno, que tienes que pensar que al final yo creo que cuando te coges a Dios y cuando te coges a tener muy claro a ver, yo como lo defino es: cuando necesito a Dios lo llamo y viene en forma de Espíritu Santo, y no te arregla el problema, porque los problemas no el Señor no está para arreglarte los problemas, pero sí te ayuda a arreglarlos. Entonces, cuando tú sientes ese Espíritu de Dios que te ayuda, que está contigo, y que, pues, oye, pues tu fe vuelve otra vez a ser mayor. Es verdad que hemos perdido muchas veces la fe en cosas que dices tú: oye, Dios mío, yo no aguanto más, yo esto ya es que no puedo tirar más con este problema. Y cuando te enseñan a que reces por la oración y llames al Espíritu Santo, lo invoques,
y esté contigo, pues la verdad es que cambia todo, cambia todo. Qué bien. Cuéntanos un poco cómo es esto que comentaba yo antes, este mundillo de los mantecados, cómo funciona ahí en Estepa. Bueno, hay mucha competencia, la Ujú, verdad es que hay mucha competencia, normal, y bueno, estamos en todas las cadenas de la gran distribución, ujú, vendemos en toda España. Yo cuando digo a toda España llegamos al último rincón de España, incluso las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, por arriba Galicia, en fin, a toda España. ujú, Y la verdad es que esto se mueve en un momento muy determinado, que es en Navidad. O sea, nosotros fabricamos para la Navidad, la Nochebuena y Nochevieja y Año Nuevo, y ya después dejamos de fabricar este producto porque es un producto tradicional. Nosotros, la tradición de los hogares españoles es esa, es poner los mantecados, los polvorones, los turrones, los mazapanes en la mesa, degustarlos y hasta el año siguiente. Entramos en una fecha determinada y salimos ya a primero de año. ujú. ¿Y cómo se mueve el mercado en Estepa, este mercado de los mantecados? Es por una asociación, ¿verdad? De otros empresarios también, que me comentabas el otro día, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, sí, nosotros estamos asociados a una Ujú, indicación geográfica protegida, donde bueno, nos marchamos y una exigencia de calidad, que es la indicación geográfica protegida del mantecado y del polvorón de Estepa. ujú, eh. Lo que pasa que, bueno, las fábricas, bueno, tenemos cada una autonomía propia. Estamos 22 fabricantes, creo que somos, y vendiendo en toda España, a todas las cadenas, a todos los supermercados, a todas las tiendas, en fin, llegamos hasta el último rincón, como te he dicho antes. ujú, Y bueno, y con la competencia normal y corriente de cualquier sector, sí. ujú, ujú. ¿Y cómo se vive ahí en esa competencia? Porque imagino que sí que habrá, ¿verdad? 22 empresas que fabrican durante el año pues este tipo de productos, sí que tiene que haber competencia, ¿no? ¿Y cómo aplicáis ahí la fe? Bueno, pues para hacerlo lo mejor posible, si tenéis alguna fórmula o cómo lo vivís en ese entorno, para que no, bueno, pues que a lo mejor el ego no os venza tampoco ahí de ser los mejores. ¿Tenéis alguna así una experiencia que podáis compartir de cómo habéis vivido esa parte? Bueno, es Sí. complicado, porque claro, tú cuando estás en el mercado le estás vendiendo a uno y viene otro y te quita esa operación, pues la verdad es que no te sienta bien, no, ¿para qué vamos a engañarnos? Igual que cuando tú lo haces, o sea, tú lo haces igual y intentas no hacer daño, intentas hacer una competencia leal, pero bueno, es difícil que en el mercado este que tenemos, pues las cosas no, en fin, es complicado. Ujú, Y si te digo que sí, que lo hay. Eh, Hay años que tú le vendes a uno y otros años te lo quitan a ti, ese cliente, y la verdad es que tienes que tener la cabeza muy fría porque sí, porque es que tú dependes también eso de muchos trabajadores que tienes contigo y necesitas ese trabajo. ajá. ¿Y qué valores en esos casos y en otros también, cuáles son los valores realmente innegociables que están por encima un poco de todo lo demás? Bueno, los valores innegociables, yo creo que tiene que ser, sobre todo en los nuestros, en nuestra empresa, el respeto a nuestros trabajadores es uno de ellos. Nosotros es uno de los más importantes, porque con el respeto a esos trabajadores te va a ir bien a ti, lógicamente. O sea, el trabajador es otra parte más de la empresa, y tienes que ser humilde, porque no puede ser de momento que tú tengas porque lo tienes todo vendido, por eso no. Tú tienes que tener el valor de la humildad y escuchar cada vez más. Y la verdad es que sobre todo eso, el tema y bueno, y tener una competencia leal. Tú no puedes ser un kamikaze que vaya
vendiendo a bajo coste porque luego pueden venir los problemas. Entonces, si no se puede vender, pues tendrá que vender lo otro. ¿Y tú crees que alguna vez sí que ha entrado en contradicción tu fe con alguna decisión empresarial? Hombre, yo creo que sí, que muchas veces. Si no fuera así, es que es complicado. Muchas veces que tú quieres hacer una cosa y la estás viendo y vas a hacer daño. Al final vas a hacer daño. ¿Y qué haces? Tú tienes que defender la parte tuya y si estás haciendo, intentamos no hacerlo, intentamos estudiarlo bien. Nosotros nos reunimos los hermanos, que tenemos un consejo de administración y nos reunimos y vemos hasta qué punto tenemos que llegar, pero si entra en conflicto nuestra fe muchas veces hemos parado y hemos dicho, no, por ahí no entramos. O sea, si los demás entran, pues que entren, pero nosotros por ahí no vamos a entrar. Entonces, sí, es complicado, Sí. es complicado. Sí, o sea que sí que hay límites, ¿verdad? Sí que hay un límite Claro. que no sobrepasáis por esta, seguramente por lo que os mueve, ¿no? Por esta fe y el poner siempre a Dios en el centro de las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? Está claro, sí. No puedes hacer daño, o sea, porque eso está mal, y si está mal, pues no es de cristiano, y si no es de cristiano, pues tienes que aguantarte, no puedes hacer otra cosa. Ujú. ¿Y habéis visto dentro de o sea, vosotros os consideráis como un ejemplo o un modelo a nivel, bueno, pues de referente cristiano, ¿no? De empresarios cristianos que viven su fe en este entorno laboral? Sí, claro. Qué bien. A ver, yo cuando veo a este no tiene nada que ver con lo nuestro, pero Sí. sí es verdad que yo cuando veo Álvaro Moreno, Sí. cuando y además te lo dice tal y como es para gloria de Dios, yo digo, a ver, me estás dejando porque me gustaría ser como tú, intentar imitarte. Ajá. Y decir lo demás, porque si es verdad que nos cuesta mucho a los empresarios el decir que soy cristiano, el defender hoy día la religión cristiana, el defender nuestra fe, nuestras creencias, nos cuesta mucho. Estamos en un mundo muy complicado. Cuando sales a la calle, en fin, eso etiquetarte como cristiano y decirlo, hay que ser valiente, y este hombre lo es. Sí. Lo es. Y fíjate si lo es, lo bien que le va. Sí. Qué bien, sí, bueno, pero hay que hacerlo, o sea, sí que eres consciente de que te gustaría, ¿no? De que es como una meta, a lo mejor tuya, de poder Claro llegar. que sí, claro que sí. Y hemos tenido, en fin, comidas y reuniones y viajes, y son ya muchos años los que están en la calle y eso. Y cuando te enfrentas a eso, tendrías que haber sido, o piensas que tendrías que haber sido más valiente y haber defendido, bueno, tus creencias. Y muchas veces por vergüenza, por fatiga, por lo que sea, por no lo has hecho y te has quedado. Otras veces sí, ¿no? Pero sí, yo creo que debería ser más valiente. Sí. Qué bien. Hombre, lo importante es reconocerlo, ¿no? El ver un poco cuál es nuestro límite y nuestra meta, que al final solamente ya el decirlo, yo creo, vamos, no sé qué piensan nuestros oyentes, pero creo que ya es algo, pues un paso muy grande el decir, pues yo en algunos casos sí que podía haber sido, ¿no? Haberlo manifestado más claramente, ¿no? Como hace, bueno, pues este otro empresario que es tan valiente, ¿no? Su decisión es un ejemplo, ¿no? Por lo que veo para Sí, totalmente. Sí. Y es una envidia sana. sí, Bueno. muy bien, sí, exactamente. Y una pregunta así un poco más de vivencia, un poco dentro si alguna comunidad o si habéis, no sé si, pero bueno, habéis dicho, ¿no? Que habéis hecho Emaús y cómo os ayuda esa parte un poco bueno, quizá tú, Jesús, ¿no? Más que Enrique, no lo sé, por lo que os he estado escuchando, pero el vivir en una comunidad o el participar de alguna comunidad o de alguna parroquia o de
de la cofradía, sí, a la que pertenecías. ¿Cómo ayuda el poder vivir esta fe en este ambiente? No sé si hay alguna vez habéis también probado algún encuentro de empresarios cristianos. No sé si esto en algún momento lo habéis hecho. No, eso no. A ver, yo es verdad que yo hice catequesis de adultos, a mí me ayudó mucho en una crisis grande que pasé, de un poquito de depresión, Ajá. y aquí en la parroquia, bueno, pues di un curso de esto de formación, y bueno, llegué hasta ser después catequista de adultos, o sea, me formaron a mí y después yo formé, pero a mí me resultó aquello muy gratificante porque quizás nosotros estamos viviendo una fe de cumplimiento. Mi hermano te ha dicho, oye, es que mi padre nos Sí. obligaba, Ujú. mi padre, nosotros sí es verdad que le tenemos que agradecer que nos educó en una fe cristiana, pero quizás esa fe cristiana pues era esa de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya vas siendo adolescente, vas siendo mayor, pues vas viendo que te hace falta descubrir a Dios, y lo descubres, y cuando lo descubres como lo tienes que descubrir, pues te ayuda mucho, y te ayuda a tomar ya y a ver ya realmente lo que es verdaderamente bueno, interesante, aplicar los valores, ser honesto, ser responsable, tus compromisos, en fin. A mí personalmente sí, me ha ayudado mucho la comunidad, la parroquia, sí. Ujú. ¿Y a ti, Jesús? A mí lo último ha sido lo de Maú, Ujú. y claro, lo de Maú no, lo que pasa es que lo de Maú te sirve porque el retiro está muy bien, pero claro, el día después donde te agarras. Entonces, en Maú cada semana, nosotros tenemos la misa a las 7:30, los miércoles, las mujeres lo tienen los martes, nosotros lo tenemos los miércoles, y luego hay exposición del Santísimo, hay confesiones, don Manuel hay testimonios, se pide, y luego don Manuel nos da una catequesis, nos va explicando y nos va formando, y allí hay gente de todo Sí. de todos signos y de todos los colores y de todo, y eso es lo que enriquece, ¿no? Y sobre todo que a mí me encanta el movimiento, me encanta casi todo de la iglesia, ¿no? Pero en Maú yo vi 2 testimonios de que había dos personas aquí en Estepa que no es que estaban retirados de Dios, y luego empecé a verlos en la iglesia, en misa y en más sitios. Y yo digo, esto, además se le notaba los ojitos así, los ojos brillositos, y tú cuando uno lo ve en la iglesia así con los ojos muy brillosos, además hablaba con mucha fuerza, yo digo, este está lleno, eso es Mm. la de esta. Y a mí me sirve mucho, claro, te sirve porque además vas toda la semana, y luego yo intento ser de misa diaria, y me llena, a mí me llena, menos en la campaña es que Ya, muy particular, no sí. digo que sea imposible, pero nos cuesta mucho más trabajo porque trabajamos claro. mañana Mm. y tarde. Sí, hay que Pero echar el muy resto bien. ahí en esos momentos de... Sí. Mm. Ahí también es entiendo, ¿no? Que pues que es como Dios se manifiesta, ¿no? El decir, oye, cuando hay que trabajar, pues hay que trabajar más, ¿no? Y a lo Sí. mejor también ahí es una forma también de Sí. hacer oración, el que trabaja, como el que se dice, el que canta ora 2 veces, ¿no? Y, Sí. y Las quizás, canciones de Maú sí, a mí me gustan mucho porque son cantos, pero es eso, es Sí. oración, al final es una oración, Ujú, cantar, pero es una oración. ujú. Si tenéis algún ejemplo de algún fruto así concreto, algún testimonio de algún empleado o alguien hasta algún cliente quizá también, pues que vosotros que penséis que haya visto en vosotros, pues esa fe cristiana que tenéis, ¿no? En la vida laboral. ¿Tenéis algún ejemplo o algún testimonio de alguien que a lo mejor, pues, no sé, os haya agradecido, que realmente un poco al hilo de lo que hablaba antes con Enrique, ¿no? El que, bueno, pues a veces cuesta el manifestar la fe o el decir públicamente dentro de, pues el ámbito laboral y empresarial en este caso. ¿Sí que tenéis algún ejemplo quizá de alguien que sí que os haya agradecido esa manifestación de fe?
Bueno, lo que pasa es que, claro, Sí. mucha gente que a lo mejor colaboras con ellos, Sí. con donativos o con Ah, voluntariado, y claro, y eso está a lo mejor ya, pero claro, y te lo dicen, oye, que es que vosotros lo vuestro no es normal, porque, en fin, ujú, como atendéis, como habláis, como ayudáis, como eso, pues la verdad es que la gente lo ve y te lo dice, y, mira, que eso, que ujú, no tienes que agradecerme nada, que no tienes que, pero sí, claro, hay asociaciones por ahí de Cáritas, de hermandad, de gente con mucha necesidad, que también, bueno, pues nosotros somos una empresa, pero también tenemos que estar con el objetivo bueno, de estar en esta sociedad y del bien común y de intentar ayudar, ¿no? ujú. Y claro, te lo dicen, te dicen que y ese legado sí no lo dejó mi padre, ese legado fue exclusivo de él. O sea, él no, aunque estuviera mal él, pero sí tenía algo para ayudar y para dar, y eso no tenía miramiento. O sea, eso lo daba todo. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Una pregunta así un poco también más concreta. ¿Qué le diríais a un joven o no tan joven, pero a alguien que quiere emprender cristianamente? ¿Qué consejos podríais darle que se os ocurran? Bueno, yo le diría que todo lo bueno es posible porque Dios obra en nosotros. O sea, lo que al final hacemos es obra de Dios. Y si tú tienes fe y quieres, bueno, pues como joven empezar este camino, oye, con la ayuda de Dios, pues la obra de Dios es muy grande en nosotros. Mm, ujú, qué bien. No sé, Mm. tú. De un Jesús. Dios vivo, Julia, de un Dios vivo. Ujú, Es que algunas veces no creemos que Dios está en el cielo y Dios está total. en todos los pequeños detalles del día a día. Ujú, Lo que pasa es que vamos a 150 y no le prestamos atención, pero si te paras una mijita, pues tú a Dios lo estás viendo mm, todos los días, y en las cosas pequeñas y en la gente más humilde, es donde suele estar allí, ¿no? Y los jóvenes están muy perdidos, no todos, pero muchos están muy perdidos porque la mm, televisión y las redes sociales y todo eso, entonces pues no lo ven, no lo ven. mm, Ellos se tienen, de alguna manera tienen que dejarse también que Dios le entre con algún retiro, en fin. mm, Y nosotros los cristianos tenemos que ser más valientes también y hablar más de Dios, mm, no como los papagayos, pero hablar y que se nos note, mm, ¿no? mm, Que mm, si no se nota mm, malo, mm, que nosotros tenemos que ser oración y acción, las dos mm, cosas, si mm, no es, mm, nosotros no tenemos que ser luz, ¿no? mm, No dentro de nuestras debilidades, porque nosotros mm. tenemos nuestros pecados como todos, ¿no? ¿Cómo vivís la providencia? Esto, nosotros nos gusta mucho hacer esta pregunta porque sabéis que Radio María vive pues de la providencia, ¿no? Todo nuestro sostenimiento y lleva 26 años así, es pues confiar mucho en que Dios va poniendo las cosas lo que cada uno necesite, ¿no? Y vivimos de la providencia, de lo que viene a, bueno, pues nuestros oyentes colaboran, ¿no? En todo esto. ¿Cómo se vive la providencia dentro de una empresa pues que al final es mercantil dentro Bueno, de todos los valores? estamos en sus manos. Al Mm, final decimos que sea lo que Dios quiera, ajá. pero con la boca chiquita. Muchas veces, muchas veces el ego nuestro es muy fuerte, es mi yo ante el de los demás. Entonces, al final hay que ser más agradecido, hay que ser más desinteresado y hay que tener claro que estamos en sus manos y no, bueno, cuando lo haces tú por ti mismo y te equivocas y te das cuenta, dices tú, es que no puedo, es que no, es que Claro. Ujú, Dios está sobre todos nosotros mm, y que sea lo que Dios quiera, porque al final, pero bueno, así lo tenemos, sí, mm, ujú, mm. Sí, confiáis, ¿no? Confiáis en que mucho, siempre mucho, ahí existe, ¿no? Dios está ahí y ahí claro, se entrega plenamente a
a esa voluntad que vosotros estáis teniendo. Pues la verdad que ha sido, no sé si queréis compartir algo más con los oyentes de vuestra vida de fe dentro de la empresa, de esta maravillosa empresa que tenéis, que seguro que da muchos frutos y que es un crecimiento personal para vosotros también. Entiendo que lo habéis dicho un poco al principio, ¿no? No sois los mismos cuando empezasteis al día de hoy, ¿no? ¿Cómo vivís este crecimiento un poco personal? De cómo os ayuda. En realidad, la pregunta sería más bien cómo os ayuda la empresa a vivir vuestra fe, a crecer en esa un poco esta pregunta un poco de conclusión. Bueno, la verdad es que nos ayuda muchísimo porque, claro, nosotros si fuéramos una familia normal no viviríamos lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros las relaciones con el personal pues nos hace crecer mucho espiritualmente. La relación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los problemas, con esto al final es la vida y la vida, oye, pues nos tiene que hacer eso. Sí, es verdad que tendríamos que ser más humildes, más honrados, más generosos, más responsables, más respetuosos, pero vivimos ese día a día y la empresa nos ayuda muchísimo a verlo eso. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando sobre eso y trabajando sobre nosotros para formarnos más, para estar más pendientes de todo lo que Dios nos pide, que lo escuchemos y que sigamos su camino. Mi padre decía, ama y haz lo que quieras. Pero papá, ¿eso qué? Que quieras, que ames y ya está. Y amando, al final, pues haz lo que te dé la gana. Ya no hay más de esto. Ama y haz lo que quieras. Qué bonito, sí, es una frase pues muy significativa, el poner el amor por encima de todas las cosas, pero de corazón, o sea, realmente de verdad, ¿no? El amar a las personas y luego pues es que ese amor no te va a dejar ser mala persona. Si amas no puedes ser mala persona, claro. Eso está claro. Pues Enrique y Jesús Moreno Segura, pues de esta empresa familiar Moreno o los artesanitos, que también se os llama, se os conoce ahí así por ese nombre. Sí. ¿Por qué se os puso ese nombre? ¿Tiene algún sentido? ¿Somos los artesanitos o...? Sí, bueno, era una frase comercial. Nosotros empezamos con los artesanitos, había gente que eran el artesano, no se pudo poner artesanitos, después ya se pudo poner en la siguiente parte y bueno, tuvimos que poner Moreno somos los artesanitos y por ahí viene lo de los artesanitos. Sí. Pues es bonito, también. ¿Se os conoce así en Estepa? Sí, claro, todo el mundo. y los morenitos. Ah, también. Los morenitos, Enrique Moreno, Moreno. Había un anuncio de televisión y salía unos muñequitos y salía uno y la verdad es que es muy bonito y la canción es muy bonita. Qué bien. Sí. Curioso. Bueno. Hace ya muchos años salíamos cuando nada más que había la televisión, la 1 y la 2, pues salíamos a 1.000.000 de pesetas, era el anuncio, 20 segundos. Y era, somos los artesanitos fabricados con el mero, por mantecados morenos, artesanos y confiteros. Pues era la canción. Sois famosos. Bueno. Todo para la gloria de Dios, la verdad, todo ahí a su gloria. Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Enrique Jesús Moreno Segura. Un abrazo también a Mari Carmen, que la tenemos cerca seguro. Trabajando. Sí. Pues un abrazo a los tres y a los otros 2 hermanos que también forman parte de esta empresa que nos ha compartido con los oyentes pues todo este testimonio y esta vida de fe entregada en una empresa. Pues cómo se puede vivir, ¿verdad? Esta fe y empresa. Pues un placer y se me olvidó y casi se me olvida, pero nosotros también aquí en la emisora nos hemos beneficiado de esa generosidad con esos mantecados que nos habéis hecho llegar desde hace un par de años ya, que tenemos mantecados en tanto muy bien. Sí, cajas ahí en abril,
llegaron para el Encuentro Nacional de Voluntarios, llegaron varias cajas, y ahora hace poco también tenemos ahí en nuestra cocina común una cajita, así que muchísimas gracias de parte de toda la emisora, porque bueno, pues están muy buenos de verdad y los disfrutamos y degustamos. Así que muchas gracias Bueno, también por esta entrevista. Gracias Sí. a ti, a todos los oyentes, y bueno, y desearos que tengáis un 2026 feliz y todo con la ayuda de Dios, que sigamos adelante. Pues muchísimas gracias, Jesús y Enrique. Igualmente. Y Julia, dime. que quiero saludar, a nuestras clarisas de aquí de Estepa, Ah, sí, claro que sí. a nuestros franciscanos que los tenemos aquí también en Estepa. Tenemos Clarisa, tenemos franciscanos y hermanas de la Cruz, y a nuestro párroco, a don Manuel y a don Andrés. Pues ahí Y queda en ese Sevilla tenemos a nuestras Agustinas. Muy bien, pues ahí Tenemos- quedan Ay, muy bien. todos Muy bien. saludados, Todos saludan. y, Muy bien. y nada, que les tenemos muy Un abrazo a presentes. todos. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y con esta entrevista pues acabamos, queridos oyentes, el programa de hoy, desde Muy bien. viernes 2 de enero. Gracias por haber estado aquí escuchándonos en el programa. Dentro de 15 días estará mi compañera Ana en el nuevo programa de Fe y Empresa. Y ahora pues que disfruten de la programación de Radio María. Sigan muy atentos seguimos con toda esta programación. Sepan ustedes también que estamos pues en campaña, que seguimos con esta campaña de Navidad, donde bueno pues seguimos pidiendo su oración, sus donativos para poder mantener toda la emisora, toda esta gran misión de Radio María. Muchísimas gracias a todos ustedes, y nosotros pues nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, dentro de un mes en el programa de Fe y Empresa. Y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Julia del Moral. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral.